Otra cosa, la noticia del exterior que evidentemente nos tiene más ocupados y preocupados. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York inició formalmente este día lunes el proceso judicial contra Nicolás Maduro tras su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses. El ex líder venezolano está enfrentando cargos por narcoterrorismo, conspiración por importar cocaína y posesión de armamento pesado, delitos por los cuales se declaró inocente, dijo él ante el juez, argumentando su condición de mandatario en ejercicio, dijo él, mandatario legítimo y prisionero de guerra. Vamos a analizar las implicancias legales, el alcance internacional también que tiene este juicio. Para esto está con nosotros Roberto Valle, abogado, miembro asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. A ver, partamos con algo que estábamos hablando fuera de cámara, me pareció interesante. Tú me decías, Roberto, hay que analizar aquí qué es este juicio y qué no es, porque en este lado del mundo, claro, estamos atentos al Maduro, violador de derechos humanos, represor, que tiene presos políticos, a los que ha torturado, a los que en algunos casos han desaparecido, pero ese no es el Nicolás Maduro que ayer enfrenta a la justicia, o no son las razones por las que está enfrentando la justicia. ¿De qué se trata este juicio en particular? Efectivamente, este juicio inicia su etapa procesal el año 2020 con el primer indictment que se emite en contra de Nicolás Maduro. Y este es un juicio por delitos federales estadounidenses muy específicos, que es el delito de narcoterrorismo, el delito de uso de armas de guerra para otros fines y el delito de contrabando, etcétera, importación de cocaína en Estados Unidos. Este no es un delito, o sea, no es un juicio relativo a materias de derechos humanos, las cuales se encuentran bastante acreditadas por los distintos informes de Naciones Unidas, el informe también de la ex alta comisionada general de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que emitió un informe muy duro contra Venezuela. Eso no está en juego en lo que vimos en la audiencia de ayer y en este proceso. Ya, quiero quedarme con lo del narcoterrorismo. ¿Ese delito como tal existe? Desde el punto de vista del derecho internacional, al parecer no, y son como una mixtura de dos delitos distintos, una cosa el narcotráfico, otra el terrorismo, y no sé si en la legislación estadounidense existe como tal. Sí, acá hay que hacer una diferencia. Acá no estamos hablando de derecho internacional propiamente tal, sino que estamos hablando del derecho interno de Estados Unidos. En el derecho interno existe esta figura, en el indictment se menciona específicamente que está siendo procesado por el delito de narcoterrorismo y los otros delitos que se le imputan a él, a su señora, a su hijo y a otros altos personajes del régimen de Venezuela. Ya, pero ¿qué es lo que se debe demostrar o cuál es la motivación, digamos, el fin que tiene el narcoterrorismo? Porque una cosa es traficar droga, eso sería narcotráfico. Claro. Otra cosa es generar un atentado terrorista. ¿En qué momento el narcotráfico y el terrorismo se juntan? ¿En qué tipo de operaciones? ¿Qué es lo que le están imputando a Nicolás Maduro en este caso? A Nicolás Maduro le están imputando el delito de narcotráfico propiamente tal y cómo afecta a eso a Estados Unidos, y Estados Unidos le da una calificación por la masividad que tiene, por la cantidad de personas que se utilizan, por los medios, por el uso de estas armas pesadas, etcétera, en la cadena de suministro que va de Venezuela a Estados Unidos. Se le agrega esta condición también de terrorista, de que genera efectivamente un pánico en la población estadounidense. Hay que recordar que la población de Estados Unidos hoy en día está muy enfrentada en el día a día al tema de las drogas. Son súper conocidas estas imágenes en San Francisco de la gente en las calles con el fentanilo. Lo mismo ocurre con el caso de la cocaína, que es el específico para Venezuela. Entonces, en ese escenario se mezclan estos dos componentes. ¿Y qué va a ser importante demostrar aquí? El rol que jugaba Maduro con pruebas. Yo me imagino que el estándar de prueba igual debería ser alto. ¿Y de qué manera se va a poder ir como llevando a la práctica y demostrándole al tribunal que lo que está imputando a Estados Unidos es cierto? Hay algunos que ven que aquí podría haber una justificación con otros fines. A ver, el estándar tiene que ser más allá de toda duda razonable. Entonces, lo que va a tener que ser capaz de explicar el fiscal al jurado cuando lleguemos al juicio va a ser tratar de convencer a estas 12 personas del jurado de que efectivamente Maduro cometió este tipo de ilícito. Las pruebas las vamos a empezar a descubrir ahora. ¿Por qué? Porque desde la audiencia del día de ayer inicia el periodo de discovery, que es el periodo en el cual la fiscalía y la defensa empiezan a intercambiar las pruebas de ambas partes. Es como cuando acá se formaliza la investigación, ¿no? Claro, lo que ocurrió ayer es una suerte de formalización de la investigación con algunas particularidades propias del sistema americano que acá en Chile no existen. Por ejemplo, esta declaración de culpabilidad e inocencia. Claro. Ahora, ¿es necesario que Estados Unidos demuestre que esto de alguna manera afecta a los intereses estadounidenses? Porque aquí hay una teoría en el fondo, que es que Nicolás Maduro lideraba este cartel de los soles, que es un cartel de narcotráfico, que estaría vinculado igual al terrorismo, que tenían dentro de su lógica el llevar droga a Estados Unidos y matar a miles de personas en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice, esto a mí me afecta
directamente, al menos así lo expone la Fiscalía. ¿Eso es materia relevante dentro del juicio? ¿O el puro hecho de haber llevado drogas, de haber, no sé, mandado a matar, a secuestrar y otro tipo de delitos de alta connotación que pudieran ser calificados como terroristas ya es suficiente? No, es relevante porque el indictment inicia específicamente por el hecho de que Maduro estaría afectando a la población americana con el desarrollo, en el fondo, o la comisión de estos delitos. Entonces, ese es un punto como crucial a la hora de determinar cómo se va a desarrollar el juicio. Ahora bien, acá ya hubo un convencimiento a un jurado. Existe un jurado anterior al juicio que es el que le aprueba el indictment al tribunal. Entonces ya hubo una suerte de análisis de la razonabilidad de los hechos que se le imputan a Nicolás Maduro. Perdona que yo traiga, sé que debe haber un montón de diferencias, pero que lo traiga a nuestro sistema para que tratemos como de hacer el símil, imaginarlo con todas las diferencias que puede haber entre uno y otro sistema. Pero es como cuando acá se dice si fue admisible o no admisible. Acá se presenta un recurso y a veces te lo declaran admisible, lo acogen y se le da trámite, y a veces te lo declaran inadmisible y queda ahí. Es una cosa claro, así, pero en este caso con un jurado. Sí, es una etapa previa con un jurado al cual se le muestra en el fondo las razones por las cuales se quiere imputar a una persona y se le dan ciertos antecedentes y el jurado califica en el fondo si esto es razonable o no es razonable. Ahora bien, también hay que destacar, incluso lo señalaba ayer el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que Estados Unidos está haciendo un relato revistiendo esta operación como una operación de carácter policial, sí, no una operación de carácter militar. Y eso es relevante desde el punto de vista del derecho internacional, pero también es relevante desde el punto de vista del juicio mismo porque cuando llegan las Fuerzas Armadas estadounidenses van con agentes del FBI, de la DEA y le leen los derechos a Maduro, hacen todo el procedimiento como que se tratara un arresto, y esto en base a las leyes de extraterritorialidad de Estados Unidos que les permiten perseguir delitos cometidos por personas naturales en cualquier parte del mundo, en el caso de estos delitos de alta connotación. Ya, pero ¿cómo choca eso con el concepto de soberanía de los países que están cautelados en el derecho internacional? Porque uno irá en cualquier lugar del mundo, claro, pero no sé si dentro de un país en el que tú tienes que ingresar al territorio y en este caso llegar hasta una edificación fortificada, porque no sabemos exactamente dónde estaba, pero tal vez una base, tal vez un domicilio, donde decía un palacio de gobierno. Ahí no, en el fondo choca una cosa con la otra, ¿no? Claro, ahí entra en tensión el derecho interno americano que permite esto con la Carta de Naciones Unidas que prohíbe en el fondo el uso de la fuerza, la vulneración de la soberanía de los estados. ¿Y ahí hay un precedente o no en el caso de Noriega? Porque Manuel Noriega también era un presidente. En ese caso, claro, Estados Unidos no sé si lo había legitimado como alguna vez legitimó a Maduro. Después te voy a preguntar por la inmunidad, que ese es otro tema. Pero en el fondo también se hace una operación para extraer a Noriega desde Panamá, se lo lleva a la justicia y ahí también se discutió si esto era legal, si era ilegal, qué tipo de operación era. Al final la justicia consideró que era legal y él terminó tras las rejas, terminó con una condena de 40 años. ¿Eso siente un precedente para este caso? Sí, siento un precedente para este caso, es similar, efectivamente es un caso también de narcotráfico o asociado al narcotráfico. Esto ocurrió en el año 1989 en el mandato de Butch Papá, también presidente republicano, que usó también la ley interna de Estados Unidos para efectos, la ley interna y también la política interna para efectos de ir a buscar a Manuel Noriega a Panamá. Ahí hay una diferenciación entonces en el estatus o cómo se quiere comprender el estatus de Maduro que es relevante, ¿o no? Porque lo que ha dicho la Fiscalía es que finalmente aquí se hizo una operación para traer un prófugo de la justicia por los delitos que ya se le imputaban desde el 2020. Pero ayer Maduro, y quienes son más críticos de esto también podrían coincidir con la mirada de que él se declara y dice estoy secuestrado y yo me considero un prisionero de guerra. Ahí entramos de nuevo en el debate de si esto es una operación militar, como han dicho algunos, incluso algunas autoridades estadounidenses, o es una operación policial, donde se va a buscar a un reo, que además Estados Unidos y la Fiscalía y las autoridades lo han dicho, Marco Rubio lo han dicho, buscan dejar claro que Maduro no es un presidente legítimo, sino que no es un presidente en el momento en que se le saca de Venezuela. Son varios conceptos interesantes de cómo estamos entendiendo quién es Nicolás Maduro hoy y quién era al momento de extraerlo y de qué forma se le extrajo. Sí, ahí también hay que destacar un punto adicional. El indictment habla no solamente del Maduro como presidente, sino que habla que él habría iniciado la comisión de estos delitos muchos años antes. Entonces, cuando no estaba bajo el alero de la protección de la inmunidad diplomática, etc., después
fue presidente por un periodo, Estados Unidos lo consideró legítimo hasta el año 2019, cuando reconoce el gobierno de Juan Guaidó. Claro, porque ahí llega por elecciones. Que llega por elecciones, o antes de eso llega por elecciones, y ahora, en el fondo, en esta categoría como presidente legítimo, en el concepto estadounidense, retomaría su calidad, por así decirlo, de persona común y corriente, y por tanto se hace esta operación de carácter policial. Ya, pero ahí probablemente se discuta sobre si Maduro tiene o no tiene inmunidad. ¿Cómo funciona la inmunidad? En el fondo, tú eres presidente, 4 años, dependiendo del régimen, pero ya en Venezuela puede haber sido 6, no sé, porque los periodos son distintos, pero una cantidad de años, ¿y esa inmunidad te sigue acompañando como expresidente o tú dejas de ser presidente y se acaba la inmunidad? Porque ahí también hay distintas miradas, de decir, bueno, pero es que él sí fue presidente y en algún momento Estados Unidos sí lo reconoció, por lo tanto eso le otorgaría inmunidad. Otros dicen no, porque él ya no era legítimo porque se robó las últimas elecciones. Claro, acá tenemos que ir a la Convención de Viena, que es la que regula todo este tema. Y efectivamente, mientras un jefe de Estado está ejerciendo sus funciones como tal, goza de una inmunidad atendida a su calidad de jefe de Estado que impide que sea procesado por otros países, en el fondo por la comisión de delitos, etc. Eso es por una parte. Después, cuando una persona deja de ser jefe de Estado, esa inmunidad sigue vigente, pero tiene un estándar un poco menor. O sea, hay ciertas causas que permitirían, en el fondo, iniciar un juicio contra un expresidente en materia internacional. Ahora bien, esto es lo que dice el derecho internacional y otra cosa es lo que vaya a decidir el gobierno y las autoridades de Estados Unidos para este caso en concreto. Ahora, eso depende de si Estados Unidos lo reconoció o no lo reconoció en determinado momento, de si las elecciones fueron legítimas o ilegítimas, que en el fondo se podría argumentar hoy día para declarar o para debatir si es que era un presidente legítimo y por tanto gozaba de inmunidad o si ya era ilegítimo y por tanto esa inmunidad se pudo haber extinguido. Yo creo que son dos hitos. Uno, inicialmente cómo está construido todo el relato de Estados Unidos es que Maduro inició la comisión de sus delitos mucho antes de que tuviera cualquier tipo de inmunidad. Estamos hablando de delitos que empezaron a ocurrir hace 20 años atrás, no el día de hoy y no el día en que él asumió como presidente. Después, en una segunda etapa, hay Estados Unidos, y hay ciertos precedentes en las Cortes Americanas, que dicen que al haber perdido su legitimidad como gobernante de Venezuela, no estaría sujeto a este tipo de protecciones. Y ahí también hay un poco de esa discusión que se dio en el caso de Manuel Noriega. ¿Y esto de la inmunidad tiene alguna instancia previa al juicio? Lo estoy nuevamente trayendo de una manera media forzosa a Chile para tratar de entenderlo, porque acá lo que tenemos en el caso de los parlamentarios, lo que tenemos en el caso, no sé, de los fiscales, por ejemplo, ahora estamos con el fiscal Guerra, con esto de la querella de capítulos, estamos con, bueno, los jueces también tienen una inmunidad, con esto del desafuero, donde como formalmente la justicia le quita la inmunidad. En el caso de Maduro, se va a discutir si la tiene o no la tiene, pero si la tuviera, ¿habría que quitársela o eso no existe? Y en el fondo, si tiene la inmunidad, el juicio llega hasta ahí. Lo que va a pasar es que en las mociones prejuicio, o sea, lo que va a ocurrir desde ayer, en el fondo, hasta que se inicie el juicio propiamente tal, se va a abrir un espacio de mociones prejuicio. Y en ese espacio de las mociones prejuicio, probablemente los abogados de Nicolás Maduro y su señora, que son los dos detenidos en este momento, van a alegar y van a desestimar en el fondo la jurisdicción de Estados Unidos para conocer sobre este tipo de delito y juzgar a Nicolás Maduro, y ahí el juez va a ser el que va a tener que decidir sobre la legalidad en el fondo del procesamiento que se está llevando adelante contra él o no. Ya, ¿y eso en qué plazos debiese ocurrir? Porque la única fecha que conocemos hasta ahora es el 17 de marzo, quedó citada para esa fecha la próxima audiencia. De aquí al 17 de marzo, ¿qué pasa? Y el 17 de marzo en esa audiencia, ¿qué pasa? Ya, de aquí al 17 de marzo ocurre o empieza a ocurrir este tema del discovery, que en el fondo la Fiscalía le entrega las pruebas a la defensa le entrega sus propias pruebas, y comienza la discusión interna en el fondo respecto de la comisión misma de los delitos. La audiencia del 17 de marzo es una audiencia de seguimiento, donde el juez probablemente va a fijar ciertos plazos, donde el juez va a tomar conocimiento de estas mociones prejuicio que se presenten por la defensa de Nicolás Maduro. Se va a volver a conversar respecto de la posible libertad bajo fianza. Esas son las cosas que se van a ver. Va a ser una audiencia, igual que la de ayer, relativamente corta, es una audiencia de carácter procedimental y no vamos a ver cuestiones de fondo. Y acá es súper importante destacar que pese a que las audiencias en Estados Unidos revisten un carácter público desde el punto de vista legal,
no son televisadas. Entonces el rol de la prensa acá va a ser esencial, porque la prensa va a ser la intermediaria es la que cuenta todo esto. Claro, va a ser la intermediaria entre lo que pasa en el juicio, las personas, y a nosotros nos interesa que la prensa haga un muy buen trabajo, porque para poder comentar de estos temas necesitamos muy buena información de lo que pasa allá adentro. Bueno, fue lo mismo de ayer. Ayer no pudimos ver nada, pero supimos que Maduro había dicho que era inocente, supimos que había dicho que él se sentía secuestrado, etcétera, etcétera. Ya, y el 17 de marzo, ¿se podría ya dar una fecha para que empiece el juicio o para empezar un juicio propiamente tal que da mucho tiempo? En el fondo, ¿cuánto podría demorarse el poder tener ya zanjado el futuro judicial de Nicolás Maduro? A ver, en un juicio normal en Estados Unidos existen ciertos plazos que se han ido dando de materia, o sea, en forma consuetudinaria, o sea, por la práctica de los juicios. Este es un caso de alta connotación pública donde está involucrado un mandatario extranjero, etcétera. Yo creo que se van a tomar muchas precauciones, se van a tomar mucho más tiempo. En la audiencia del 17 de marzo probablemente se va a fijar un plazo para el término de la etapa del discovery, esta discusión de la prueba entre las partes, pero es muy difícil que veamos una fecha de inicio del juicio en el corto plazo. Ayer vimos que el abogado que representa a Nicolás Maduro es el mismo que representó al fundador de Wikileaks, a Julian Assange. ¿Ese es un abogado que se lo paga Maduro, que se lo pone el gobierno? ¿Es un abogado privado? ¿Es un abogado estatal? ¿Cómo funciona esto? Porque ayer, en alguno de los muchos periodistas que relataban lo que había pasado dentro de la audiencia, había uno de Fox News que decía que Maduro estaba muy impresionado de que se le haya dado la posibilidad de optar a un abogado, o sea, de ponerle una defensa, de que él tenía derecho a guardar silencio, o sea que había una serie de garantías que él había manifestado en la audiencia, esto es lo que narra la prensa y Fox News en particular, que le había sorprendido la cantidad de garantías que tenía el proceso. Es un abogado privado, no es un abogado, o por lo menos no conocemos públicamente que sea un abogado de los que proveídos por el Estado. Como nuestra Defensoría Penal Pública. Como nuestra Defensoría Penal Pública, no estaríamos ante ese caso, sino que se trataría de un abogado privado. ¿Que eso lo tiene que pagar el propio Maduro? Ese lo debería pagar el propio Maduro. Vamos a ver, vamos a ir conociendo más detalles en el tiempo, pero en principio no es un caso... Y lo mismo para su mujer Cilia Flores, entiendo. Que tiene otro abogado, también de carácter privado, no proveído por Estados Unidos. Ya, ahora, yo te hablaba de las garantías y cómo Nicolás Maduro habría expresado esto dentro de la audiencia. ¿Tú crees que con el nivel de atención que hay, con lo mediático que es, con lo controvertida que es la figura de Maduro, aunque se esté dejando fuera todo lo demás, la violación a los derechos humanos, etcétera, están todas las garantías para que haya aquí un debido proceso? Quienes son más críticos de Estados Unidos lo ponen un poco en duda. Dicen, bueno, aquí va a pesar que finalmente Estados Unidos no puede dar una señal equívoca. O sea, hay gente que dice, ¿cabe alguna posibilidad de que sea declarado inocente cuando esto ha motivado este nivel de operación por parte de Estados Unidos y cuando Estados Unidos narra esta trama que estamos todos empezando a mirar con el cartel de los soles y el rol de Maduro? Yo creo que existe la posibilidad. O sea, Estados Unidos se caracteriza por su división de poderes. El juez que está a cargo de este caso en esta etapa ha fallado en contra del gobierno estadounidense en repetidas oportunidades, ha estado en casos muy mediáticos, etcétera. Pero al parecer, y por este estándar de razonabilidad que ya se le habría presentado un jurado, etcétera, las pruebas parecen ser contundentes respecto a lo menos ciertos de los delitos que se le imputan a Maduro y a su señora. Obviamente hay delitos que van a tener mayor estándar, etc. Y el otro tema que hay que considerar es que las 12 personas que efectivamente van a decir si es culpable o no son personas comunes y corrientes. Y personas que se ven expuestas a todo lo mediático que ha sido este proceso, probablemente se ven expuestas o han visto gente que ha sufrido por el tema de las drogas en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, en casos tan mediáticos como este, se pueden generar ciertas tensiones que deriven en que sea más fácil que se declare culpable a Nicolás Maduro y a su señora. Que en el fondo le pese o influya ser Nicolás Maduro y que no pueda dejar totalmente de lado todo lo demás que se le cuestiona. Efectivamente. Que es tanto más relevante que esto, tal vez. Y las 12 personas que van a integrar el jurado hoy día están viendo las noticias en Estados Unidos y están viendo esto, están viendo que se habla de las pruebas, etc. Entonces, es muy difícil que no hayan ciertos prejuicios a la hora de juzgar a Nicolás Maduro. Bien, pues bien interesante, vamos a estar atentos porque es un caso súper inédito en el fondo, todo lo que ha pasado con esta operación, pero además por la envergadura del personaje del que estamos hablando. Roberto Valle, abogado, miembro asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir a una pausa, son las 9 de la mañana con 5 minutos, volvemos de inmediato.